Bueno, habíamos visto entonces que a veces el lagrangiano puede no tener alguna coordenada, aunque sí dependa de la velocidad, o sea, de esa coordenada con un punto. Y estas tipo de coordenadas son las que se suelen llamar cíclicas, las que cumplen con eso. Entonces, una de las cosas que cumplen las coordenadas cíclicas es que el momento conjugado se conserva, ¿no? Nosotros habíamos visto acá que teníamos el momento angular, que en la coordenada θ se conservaba. Entonces, otro ejemplo en el momento ordinario, digamos, lineal. Por ejemplo, si tomamos el caso del lagrangiano que sea m sobre 2, x punto cuadrado, más y punto cuadrado, más z punto cuadrado, en tres dimensiones. Entonces, ninguna de las coordenadas aparecen en el lagrangiano. Entonces, son todas cíclicas. Entonces, eh, esto significa que estas tres componentes del momento se van a conservar. Entonces, si hubiera una eh, energía potencial, esto no necesariamente sería así. Tomemos otro ejemplo, tenemos dos partículas que se mueven en una línea con una energía potencial que depende de la distancia entre ellas. ¿Okay? Tenemos dos partículas, se mueven en línea y la energía potencial va a depender de la distancia entre cada una de ellas. Entonces vamos a tomar que la masa de cada una es igual, solo para simplicidad. Y entonces vamos a llamar a las posiciones de cada una x1 y x2. El lagrangiano en este caso nos va a quedar m sobre 2, x punto 1 cuadrado más x2 punto cuadrado menos b de x1 menos x2, porque dijimos que el potencial tiene que depender de la resta de las distancias. Entonces en este caso el lagrangiano depende de x1 y de x2. Ninguna de las dos puede ser cíclica. Entonces, eso es lo que ocurriría en este caso, pero vamos a ver algo que puede hacernos ver las cosas diferentes. Si hacemos un cambio de coordenadas, vamos a llamar x más a x1 más x2 sobre 2 y x menos va a ser x1 menos x2 sobre 2. Y entonces ahora vamos a reescribir el lagrangiano, porque cuando pongamos un punto va a ser simplemente poner un punto y un punto, ¿no? O sea, derivar en el tiempo. Eso va a hacer que, por ejemplo, esta parte, que es la energía cinética, al reescribirla, vamos a tener eh, esto, tenemos que poner x punto 1 en función de x más y de x menos. Entonces, simplemente tenemos que hacer bien los cambios de coordenadas en este ejemplo. Entonces, veamos lo siguiente. Voy a pasar el 2 en ambos casos y voy a elevar al cuadrado, o sea, voy a poner directamente 2 al cuadrado, x más al cuadrado, entonces paso el 2, le voy al cuadrado, elevo al cuadrado esto, y ahora voy a elevar al cuadrado, me quedaría este 2 se fue, elevar al cuadrado lo de acá arriba, eso es x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más 2 veces x1 x2, y voy a hacer exactamente lo mismo para eh, este caso, que va a ser igual, pero vamos a tener un término con un menos 2x1 x2. Y quiero que veamos el detalle de que si yo sumo, vamos a sumar esto, me va a quedar por un lado 4x más cuadrado más 4x menos cuadrado, 2x1 cuadrado más 2x2 cuadrado, y esto se va. Y ahora voy a cancelar el 4, ¿no? Acá se puede sacar factor con un 4.
Bueno, ese 4 se va a cancelar. Voy a hacer de esta forma, lo voy a escribir. Se cancela el 4, aparece un 2 y se van estos dos 2. Me evité de esa forma sacar factor común. Entonces, ¿qué es lo que llegué? Llegué que 2 por x más al cuadrado más x menos al cuadrado es igual a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Por supuesto que una cosa que no dije, o creo que lo dije antes, que si uno le pone puntos, las relaciones quedan iguales. Así que imagínense todos con puntos. Llegaríamos a un punto, punto acá, punto acá, punto acá. Y en este caso, llegaríamos a que lo que tenemos acá es igual a esto que está acá. O sea que esto que es la energía cinética la voy a reescribir cambiando esto por la energía cinética escrita desde el punto de vista de x más y x menos. O sea, 2 por x más cuadrado más x menos cuadrado. Voy a cancelar el 2 con el 2 y nos queda finalmente m x punto cuadrado más x punto cuadrado menos. Bien, esto entonces reconvertí la energía cinética en estas nuevas coordenadas x más x menos. Y en cuanto al potencial, hay que pensar que si depende de x1 menos x2, eso significa que el nuevo potencial va a depender, esto era x1 menos x2, después le puse los puntos, pero sin los puntos también vale. Entonces depende de x menos. Tenemos una constante, ¿no? Pero no importa, o sea, la cuestión es que va a ser una función de x menos. Entonces ahora sí, voy a reescribir el lagrangiano en función de x más y x menos. Eso va a ser igual a esto que está acá, que es mx más cuadrado más x menos, perdón, acá me olvidé de los puntos, ¿no? Que venían acá, x cuadrado punto, x cuadrado menos punto, menos b de x menos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que encontramos una coordenada cíclica oculta. ¿Cuál es x más? Ahora tenemos un relleno que depende de x más, pero con la derivada, o sea, de la velocidad en esa coordenada. Entonces x más pasa a ser cíclica en este sentido. Como x más es cíclica, tiene que haber un momento p más que se tiene que conservar. El momento conjugado, ¿no? Entonces este es el lagrangiano que nos quedó, que tiene x más como coordenada cíclica. Y recordemos la fórmula para sacar el momento conjugado en función de x más, es la derivada del lagrangiano en función de x punto más. Y eso podemos ver acá que es 2mx punto más. Entonces, esto sería el momento conjugado de x más, pero inclusive haciendo una reconversión, tomando en cuenta cómo escribíamos x más en función de x1, x2, uno puede escribir el momento conjugado en función de x1 y x2, las coordenadas iniciales. X más punto, o sin el punto, es x1 más x2 dividido 2. Entonces voy a poner 2m x1 más x2 dividido 2, pero este 2 se va con este 2 y finalmente me queda, bueno, acá me olvidé poner los puntos, ¿no? Ahora sí, esto es m x1 punto más x2 punto. El punto real de todo esto va a venir después, que va a tener que ver no tanto con coordenadas cíclicas ni con momentos conjugados, sino con simetrías, algo muy importante en la física.